Desde el comienzo de los tiempos de la humanidad, desde cuando el Homo sapiens comenzó a moverse alrededor de África, la violencia para conquistar territorios donde hubiesen mejores elementos para vivir fue menester. De hecho, se teoriza que fue este el motivo por el cual los neandertales se extinguieron. El Homo sapiens, en su evolución para sobrevivir, comenzó a desempeñar estrategias violentas. El hecho de que tuviera un cerebro mucho más desarrollado que los demás animales causó que éste poco a poco se convirtiera en el absoluto amo y señor del mundo. Pero esto no fue suficiente, ya que mientras las culturas se iban desarrollando, ahora las guerras comenzaron a ser entre los propios seres humanos. Todos recuerdan las famosas guerras entre el Imperio Chino y los hunos, los egipcios contra los fenicios, los griegos contra los persas, las cruzadas de este lado del charco, los aztecas contra los tlaxcaltecas, las guerras mayas de Tikal contra Calakmul, etc. Evidentemente, cuando los europeos descubrieron el Nuevo Mundo, la naturaleza humana a favor de la guerra no se quedaría tranquila, causando en todo el continente un enfrentamiento lleno de muerte y dolor. Hoy te contaré de 9 batallas en los tiempos de la conquista del continente americano, en las cuales el lado sádico del ser humano se hizo más que presente. Sin más por el momento, ponte cómodo y disfruta porque Aego You Destroys presenta las 9 masacres más crueles de la conquista. No olvides suscribirte al canal y si no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones. Número 9. Lo curioso de este top es que a pesar de que la mayoría de los puestos tendrá victorias de los europeos, en unos limitados puestos hablaremos de derrotas de los conquistadores y en el puesto número 9 tendremos la única matanza que no se dio en América, pero no me malinterpretes, el continente americano tiene mucho que ver. Seguramente si te digo el apellido Magallanes lo ubicarás por el nombre del estrecho que se encuentra en Chile. Pues bien, este estrecho lleva por nombre Magallanes por el explorador portugués Fernando de Magallanes, quien zarpó desde Sevilla, España, el 10 de agosto de 1519 y exploró todo Sudamérica buscando alguna manera de llegar a la India, tal como lo había hecho previamente Cristóbal Colón. Luego de varias aventuras y desventuras en las cuales se incluyeron motines de sus propios ejércitos, finalmente Fernando de Magallanes descubrió un canal que lo llevaría al otro lado del continente, en el Océano Pacífico. Contento porque estaba a punto de hacer historia llegando a la India, Magallanes zarparía nuevamente a un mar desconocido, donde descubriría varias islas de Oceanía. Eventualmente Magallanes haría un trato con una tribu Limasaua y este quedó en conquistar al pueblo de Mactlán, ya que ambos pueblos eran enemigos. Magallanes llegó con un diezmado ejército a la isla de Mactlán el 27 de abril de 1521 y peleó contra 1500 soldados mactlanes. Magallanes sumaba únicamente 49 soldados. Los de Mactlán lo reconocieron como el líder y le dieron muerte mientras los hombres restantes regresaban a sus barcos, dando fin a uno de los más grandes exploradores de la época de la conquista. Número 8. Pánfilo Narváez fue un conquistador español que realizó un acto sumamente cobarde y atroz contra el pueblo de Caonao. Su ejército llegó al Caribe a inicios de 1500 y en el año 1508 llegaría a la isla de Cuba después de haber conquistado Jamaica. Pon mucha atención a la auténtica salvajada psicópata que realizó este ferviente católico Pánfilo Narváez. Al llegar a Caonao, los nativos de la isla se presentaron con el capitán del ejército con un banquete de comida, recibiendo en paz al ejército español. Pánfilo tomó entonces la comida y luego de terminársela desenvainó sus espadas y armas de fuego para asesinar a toda la tribu que hace apenas unas horas los había recibido en paz, conquistando así rápidamente la zona y posteriormente la isla entera. Número 7. Antes de la rendición azteca a manos de Hernán Cortés, los españoles asesinaron a la comunidad de Cholula en la actual Puebla. Se dice que esto fue una masacre para demostrar que el dios católico era más fuerte que Quetzalcóatl. Esto debido a que en Cholula se encontraba una ciudad enteramente dedicada a este dios y otros dioses aztecas. Por ende, el motivo principal de esta invasión fue el de destruir sus templos para que los indígenas finalmente se convirtieran al catolicismo.
El ejército español, con la ayuda de los tlaxcaltecas, masacró a más de 3,000 habitantes de Cholula, mientras que también se incendiaron sus templos. Muchos de los mexicas que vivían en la ciudad murieron quemados. Se dice que 6,000 aztecas murieron ese día y una vez más, con violencia, la religión católica venció a las creencias mesoamericanas. Número 6. Hace unos meses se hizo viral una desafortunada frase en la cual el presidente de Argentina afirmaba que mientras los brasileños salieron de la selva y los mexicanos de los indios, los argentinos salieron de los barcos, insinuando que ellos venían de Europa y que por ello tendrían alguna especie de superioridad. Pues bien, esto evidentemente es falso, puesto que en las regiones de la actual Argentina, claro que existían grupos indígenas y de ellos hablaremos en el puesto número 6. Era el año 1560 y los españoles ya habían invadido varias partes de Argentina con relativa facilidad y sin derramar tanta sangre como en otros lugares de América. Sin embargo, los indígenas originarios de esas tierras decidieron unirse para expulsar a los españoles de la región de Tucumán. Y así fue como los indígenas, comandados por Juan Calcachi, atacaron por sorpresa a los españoles, quienes tuvieron que retirarse del campo de batalla. Esto llegó a los oídos del rey de España, quien mandó al virrey de la ya conquistada Perú, región de la que hablaremos más adelante, a recuperar su territorio, y así fue. El ejército español recuperó Tucumán, derrotando a los indígenas argentinos. 30 años más tarde, los indígenas argentinos intentaron hacer una nueva revolución. Sin embargo, gracias a una estrategia sorpresiva del capitán Francisco Argañarás, en la cual los españoles atacaron a los indios por todos los flancos, fueron los europeos los que vencieron, capturando al líder de la revuelta y apresándolo en Jujuy, donde moriría años más tarde. Número 5. En este puesto tenemos que hablar de una batalla que se dio posterior a la famosa Noche Triste, en la cual las tropas de Cortés perdieron ante un enfurecido imperio azteca, pero eso lo veremos más adelante. Los pocos sobrevivientes españoles de esa batalla partieron a Tlaxcala, sabiendo que los tlaxcaltecas aún serían sus aliados. El nuevo Tlatoani azteca mandó a un ejército a buscar y asesinar de una vez por todas a lo que quedaba del ejército español. Sin embargo, Cortés, siempre precavido, no se confió y tenía preparada una estrategia en caso de que los mexicas intentaran pelear. Fue así que los españoles descansaron en el valle de Otampa, esperando al ejército azteca, sabiendo del terreno. Cortés tuvo finalmente la ventaja y venció la infantería azteca, que no tenía idea de que los españoles ya los estaban esperando. Se dice que 20,000 soldados mexicas perdieron la vida esa noche. Número 4. Luego de que el imperio azteca fuera derrotado por la corona española, la idea de seguir conquistando el continente americano sería menester en los españoles. Fue así como en 1523 Hernán Cortés le encargó a Pedro de Alvarado la conquista del sur de Tenochtitlán. Cuando los españoles llegaron al actual El Salvador, se libró la batalla de Acajutla. La mayoría de las tribus de Centroamérica habían preferido sublevarse ante los españoles que morir, pero la tribu de los Pipiles decidió pelear y defender su pueblo. Los Pipiles apenas tenían un ejército de 100 de soldados, mientras que los españoles tenían a más de 5,000, en su mayoría americanos conquistados. Como podrás darte cuenta, el ejército español destruyó a los Pipiles, matándolos a todos. Número 3. Hasta ahora hemos visto masacres relacionadas al ejército español, sin embargo no hemos hablado de la zona norte del continente, zona de dominancia inglesa, donde los nativoamericanos fueron masacrados por la corona británica. Los primeros ingleses llegaron a la futura Nueva Inglaterra en 1614, buscaban investigar, mas no invadir, ya que su número era reducido. Sin embargo, al llevar la viruela con ellos, diezmaron a los indígenas de la zona. Años más tarde, otro barco llegó a las costas del país, conocido hoy como Estados Unidos. La zona de Plymouth sería su nuevo hogar, donde se alimentaron del maíz dejado por los muertos nativos. Las colonias nativoamericanas cercanas fueron amistosas con este grupo reducido de ingleses y fue ahí que se firmó un tratado de paz, en lo que hoy se conoce como el Día de Acción de Gracias. Sería este elemento el que desencadenaría la masacre, puesto que por 20 años los ingleses siguieron llegando al continente americano sin que los nativos los atacaran.
Finalmente, cuando el alcalde de Massachusetts, John Winthrop, declaró que las tierras no cultivadas pasaban a formar parte del rey, los ingleses puritanos se vieron con el poder de asesinar a los nativoamericanos, usando como excusa el Salmo 2:8, pídeme y te daré en herencia a las naciones en propiedad de los confines de la tierra. Los ingleses, con armas de fuego y Biblias en mano, asesinaron a la mayoría de los nativoamericanos, festejando incluso en 1676 que ya no quedaba hombre o familias indígenas, ya que todos habían sido asesinados, capturados o habían escapado. Número 2. En la segunda posición hablaremos de otro español, héroe para algunos, pero el demonio sin duda para los que masacró. Hablamos de nada más y nada menos que Francisco Pizarro, quien en los tiempos de la conquista venció a miles de incas con un ejército de 200 españoles. Todo comenzó cuando Pizarro tuvo que convertirse en capitán de imprevisto porque su líder había sido herido por una flecha envenenada en Panamá, su ejército había sido abandonado y sin más tuvieron que retirarse, su destino sería Perú. En el camino se alió con otros 2 capitanes, logrando que su diezmado ejército se volviera un poco más grande. Tardaron 2 años en explorar Perú, haciéndose pasar por españoles pacíficos, aunque claro, algunos indígenas no les creyeron. Finalmente, luego de armarse con 200 hombres, 30 caballos y un centenar de arcabuces, la mentira terminó y el ejército de Pizarro iría por todo el oro peruano, sin importar a quién tuvieran que asesinar. Además, en ese momento, los incas se encontraban peleando por el poder en una especie de guerra civil, lo que les daría una amplia ventaja. Atahualpa, uno de los líderes incas, mandó un ejército de 1000 soldados a encontrarse con Pizarro y este, asustado, motivó a su ejército para pelear. Ambos ejércitos se encontraron y Atahualpa entonces les ofreció riquezas, comida y regalos. Era evidente que el líder inca buscaría aliarse para vencer a sus enemigos de Perú. Los españoles entonces pensaron en apresar al líder inca para hacer esclavos a sus soldados y con ellos vencer a los demás del Perú. Pero los mismos incas pensaban en una doble estrategia donde luego de, entre comillas, aliarse, asesinarían a todos los españoles. Veían más peligrosos a los europeos que a sus rivales de Perú. Fue así como ambos ejércitos cenaron en la ciudad de Cajamarca, los dos con planes oscuros y secretos. Los españoles invitaron a Atahualpa a cenar a su improvisado cuartel. Él accedió, pensando en que al hacerlo, los españoles pensarían que no tenía malas intenciones. Sin embargo, estos buscarían apresar a Atahualpa ahí mismo. Atahualpa llegó con su ejército de 3000 soldados, además de 37,000 esperando órdenes en Cajamarca, y ahí mismo un padre español le ofreció una Biblia, pidiéndole que por favor se convirtiera al cristianismo. Esto llenó de ira a Atahualpa, quien afirmó que su dios era falso y los verdaderos eran los dioses incas. Esas palabras hicieron hervir la sangre de los españoles y Pizarro, quienes se abalanzaron contra el ejército inca con sus espadas y arcabuces en una especie de trance infernal, puesto que se habían metido con lo más sagrado, su dios. Los españoles, quienes defendían a su dios amoroso, descuartizaron con sus cañones a cientos de soldados incas a la vez, mientras que los demás huían horrorizados. Sea cual sea el dios español, tenía que ser infernal. Ningún dios permitiría a sus vasallos el uso de tan tremendas armas. Pizarro, luego de desmembrar con sus espadas a los guardias de Atahualpa, capturó al líder inca y este hizo un trato con Pizarro, su libertad, a cambio de llenar de oro ese cuartel. Pizarro aceptó y luego de que Atahualpa cumpliera con su palabra, este fue asesinado en nombre de Dios. Fue así que el ejército de 200 españoles masacró a 40,000 soldados incas, 3,000 murieron y el resto huyó despavorido. Número 1. Ya hemos hablado de esta masacre en el iceberg de México Tenochtitlán, pero su impacto fue tal que es menester volver a hablar de ella. En el mes de mayo de 1520, los aztecas, ya sublevados ante los españoles, pidieron permiso a Cortés para realizar un ritual anual en honor a los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. Todo esto sería en el Templo Mayor. Cortés accedió. Sin embargo, en esas fechas tuvo que partir a Veracruz para pelear contra otro ejército español que lo buscaba capturar por haber desobedecido hace años a su general y zarpar solo a las zonas inexploradas de México.
situación que eventualmente benefició a Cortés porque se hizo de amplias riquezas cuando sometió a los aztecas. Con Cortés fuera, Pedro Alvarado se encargó de vigilar Tenochtitlán y un falso rumor sería lo que detonaría la masacre. A oídos de Alvarado llegó un rumor que afirmaba que los aztecas aprovecharían que el ejército español se había dividido para atacar y usarían la fachada de la celebración para comenzar su batalla. Fue así que cuando los mexicas totalmente desarmados practicaban su ritual, los españoles cerraron el acceso al templo mayor, desenfundaron armas y comenzaron la masacre. Cito de nuevo las palabras de Fray Bernardino de Sahagún: al momento, todos los españoles acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos, con las espadas los hieren. Algunos les acometieron por detrás, inmediatamente cayeron por tierra, dispersas sus entrañas. A otros les desgarraron la cabeza, les rebanaron la cabeza, enteramente hecha trizas quedó su cabeza. Luego de este evento fue que el ejército mexica realmente enardeció y se desencadenaron los eventos de la Noche Triste. ¿Qué masacre fue la que más te impactó? ¿Te gusta este contenido más histórico? Dímelo en la sección de comentarios. Muchas gracias por haber visto el video, muchachones. Denle like, compártanlo, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, apoyen al canal para aparecer al finalizar los videos. Por mi parte sería todo. Yo soy Aigo Yo Destroys. Tengo a los mejores seguidores del mundo, que son ustedes. Muchas gracias. Pum pum.